Gracias por la vida y la salud que nos concedes hasta este momento. Padre, hemos separado este tiempo para estar en tu casa, para glorificarte a través de los himnos, para exaltarte a través de las alabanzas, también para fortalecernos a través de los testimonios de lo que tú haces, Dios. También, Señor, para expresar nuestras necesidades, sabiendo que tú nos escuchas y que hay un pueblo que ora a ti, Señor, pidiendo misericordia. Pero también, Señor, hemos venido para escuchar el consejo de tu palabra. Yo sé que a través de tu palabra, en esta tarde seremos bendecidos. Seremos muy bendecidos porque tu palabra es buena, agradable. Tu palabra es dulce a nuestro paladar. Tu palabra es luz en la oscuridad. Tu palabra es ese faro que siempre nos lleva a puertos seguros. Y yo sé que tú en esta tarde vas a bendecir nuestra vida a través de tu palabra. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Hermanos, abran su Biblia, por favor, en Hechos 16, versículos 23 al 34. Cuando lo encuentren, por favor, se sientan y yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista, por favor. Hechos 16, versículo 23 al 34. Lo leo y me siguen con su vista, por favor. Dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El tema de la predicación en esta tarde es cuando la cárcel te libera. Lo repito, el tema de la predicación en esta tarde es cuando la cárcel te libera. Ser privado de la libertad es uno de los perjuicios mayores a los que un ser humano puede ser sometido. La incapacidad de moverse con libertad hacia donde uno desea, y cuando uno desea puede dañar permanentemente el área emocional de una persona. Hoy día las cárceles son diferentes, algunas parecen hoteles con comodidades de todo tipo, no todas, pero algunas. Pero la cárcel en que se encontraba Pablo y Silas era un lugar insoportable. Era un calabozo lleno de humedad. Era un calabozo con mal olor. Era un calabozo oscuro.
Era un calabozo con animales, era un calabozo con excremento, era un calabozo que estaba lleno de sangre. Y allí en ese calabozo, Pablo y Silas eran amarrados al cepo, es decir, sus pies estaban descansados sobre un pedazo de madera y no podían moverse. Permanecían sentados indeterminadamente y sus manos estaban sujetadas con grilletes y cadenas. Si el ser privados de la libertad era terrible, lo era más porque ellos estaban ahí encarcelados injustamente, porque ellos habían orado por una muchacha que tenía espíritu de adivinación y esa fue la razón por la cual ellos estaban ahí encarcelados. Pablo y Silas habían sido azotados con varas al estilo romano, y esto era fuerte porque sus espaldas estaban sangrando. Probablemente se habían formado llagas y a secas se pegaban en su ropa. No sé si cuando ustedes estaban chicos alguna vez que andaban en la bici o jugando fútbol o béisbol se caían y salía sangre, pero como éramos niños nos levantábamos a seguir corriendo. Los muchachos de ahora no saben lo que es correr en la calle y que te griten: ¡ah, va a salir una troca, agarra el balón! ¿Cuántos juegan en la calle? Pero andábamos aquí con todo el pantalón lleno de sangre y como si nada. Pero luego llegabas a tu casa y te lo querías quitar y estaba pegado lo que está. Y no salía mamá con un montecito de mertiolata, el que todos teníamos miedo. ¿Verdad que sí? Y a correr. Los habían golpeado de tal manera que había llagas y sus ropas se pegaban a su piel y les provocaban un dolor con cada movimiento. Y sin contemplación alguna, las órdenes dadas al carcelero en el versículo 23 y 24 se llevaron a cabo de ponerlos en el calabozo lo más adentro. Cuando estamos en situaciones que nos inmovilizan, en situaciones que nos oprimen, en situaciones que parecen coartar nuestra libertad, tenemos que tomar decisiones que aumentarán o disminuirán nuestra carga. Y en esta tarde vamos a ver la actitud de Pablo y Silas ante estas difíciles circunstancias. Leemos nuevamente el versículo 23. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Número 1, la actitud de Pablo y Silas. La actitud, la manera y forma en que nos enfrentamos con las crisis determinarán cuánto crezcamos, determinarán cuánto maduremos y cuán estables podemos estar en la prueba o en la situación difícil. Pablo y Silas estaban azotados, adoloridos, injustamente encarcelados. Y ellos en ese momento pudieron decidir quejarse, porque no era justo lo que les estaba pasando. Pablo y Silas en ese momento pudieron decidir lamentarse. Ay, estoy adolorido, pero ¿por qué si estoy haciendo lo justo y lo correcto? Pablo y Silas pudieron clamar justicia en ese momento y decir: Señor, ¿qué está pasando si hemos hecho lo correcto y te servimos? No es justo que estemos en este lugar. Pablo y Silas pudieron rebelarse y decir: ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? Entonces, saliendo de este lugar, voy a dejar de predicar las verdades y de orar por los enfermos, porque ¿cómo es posible que yo esté aquí? Pudieron amargarse, pudieron haber dicho: Pablo, mira, le pudo haber dicho Silas: mira, andamos en el camino del Señor y miren dónde estamos. Esto no vale la pena.
Pero, sin embargo, ellos decidieron algo mejor que todo lo antes mencionado. Ellos decidieron orar y alabar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios. Tu cárcel, tu inmovilidad, la situación que te está paralizando, el problema ante el cual te encuentras y que muchas veces no puedes resolver, pero se puede liberar. Pero tú necesitas orar y alabar el nombre del Señor Jesucristo, pero debes de tomar la decisión correcta y empezar a hacerlo. Ante tu crisis financiera, ora y glorifica el nombre del Señor. Ante tu crisis matrimonial, decide orar al Todopoderoso y alaba a Dios en todo momento. Ante la pérdida de un ser querido, dobla tus rodillas aunque la tristeza sea mucho y glorifica y exalta el nombre que es sobre todo nombre. Ante tu enfermedad, oblégate al Dios poderoso y glorifícalo, porque en algún momento Él hará algo lindo y bueno para ti. Amén, aleluya. Ante la carga que te aplasta, tienes una alternativa gloriosa, y esa es orar, alabar y adorar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leemos nuevamente el versículo 23. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Número 2, Pablo y Silas decidieron orar y alabar. Dice que a medianoche, cansados, adoloridos, sin saber qué sería de sus vidas, inmovilizados por un cepo que apretaba sus pies y probablemente se los hinchaba, y cada minuto que pasaban en aquel calabozo, el sufrimiento crecía. Pero ante ese problema tan duro y tan difícil, Pablo y Silas tomaron una decisión. Ante la aflicción, ellos prefirieron orar y alabar a Cristo. Bajo la angustia, mejor que quejarse, ellos decidieron orar y glorificar el nombre de Dios. Bajo el dolor insoportable de estar preso en aquel lugar, ellos decidieron mejor orar y alabar a Cristo. En los problemas y en las dificultades es mejor orar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la medianoche de la aflicción, cuando la medianoche de la angustia y el dolor llegue a tu vida, podemos aprender de Pablo y Silas que cuando esa medianoche llegue a tu vida, tú comiences a orar y a alabar el nombre del Señor Jesucristo. Porque el versículo 25 dice que ellos cantaban lo suficientemente fuerte, porque dice que los demás presos los escuchaban. Ante los problemas de la vida, ¿qué es lo que tú decidirás hacer? Porque en lugar de estar angustiado, es mejor orar. En lugar de darle oportunidad a la aflicción, es mejor orar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? Leo nuevamente el versículo 23 y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Número 3, Pablo y Silas, su cárcel
liberó oración y alabanza. Cuando tu cárcel libera oración y alabanza, alguien en tu misma angustia escuchará tu cántico. Lo repito porque esto es muy bonito. Cuando tu cárcel, cuando tu problema libera oración y alabanza, alguien en tu misma angustia escuchará tu cántico. Así es que cuando estés afligido, adolorido, cuando estés en el calabozo de más adentro, cuando estés angustiado, ora y alaba el nombre del Señor Jesucristo hasta que trascienda tu voz a través de los calabozos de otros en aflicción. Lo que te quiero decir es que los problemas vienen, pero nosotros debemos de tener una madurez de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que orar y alabar a Dios lo suficientemente fuerte y permite que alguien en tu misma situación te escuche. No te estoy diciendo esto literal, de que tengas que gritar, aunque si deseas hacerlo pues está bien, pero la gente necesita ver que tú oras, alabas el nombre del Señor a pesar de las circunstancias difíciles, y cuando tú haces eso eres un testimonio para los demás. Yo puedo pensar que Pablo y Silas oraban seguramente pidiéndole a Dios que defendiera su causa, que Él hiciera su perfecta voluntad, que Él se glorificara en medio de toda situación. Pero también yo puedo pensar que estos hombres de fe en medio de la situación difícil agradecían con cánticos e himnos por lo que Él había hecho en el pasado por ellos, y sabiendo que lo que Dios haría adelante o en su futuro sería maravilloso, aunque ellos seguirían encarcelados. Glorifica el nombre del Señor. Busca a Dios a través de la oración, no importa donde tú te encuentres. Cuando tu cárcel libera oración y alabanza, no pueden quedarse las cosas igual por mucho tiempo. No sabemos cuánto tardará, no sabemos cómo ocurrirá, pero debes estar alerta porque la cárcel se sacudirá, tu problema se sacudirá de un momento a otro cuando tú ores al Dios que te ha salvado, cuando tú glorifiques su nombre. Porque cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando oras, cuando alabas, cosas poderosas suceden y tú debes de entenderlo así. Pueden venir situaciones difíciles, problemas que parece que no se pueden resolver, y tu cárcel te apresa. El lugar donde estás no te da descanso, pero qué maravilloso es doblar tus rodillas y desde tu cárcel, desde tu aflicción, empezar a glorificar el nombre que es sobre todo nombre, porque Él escucha nuestra oración y nuestra alabanza. El versículo 26 dice que cuando Pablo y Silas, en medio de esa situación difícil, en su cárcel empezaron a glorificar a Dios, dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Gloria a Dios. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Cuando tu cárcel libera oración y alabanza. Gloria a Dios, porque cuando tu cárcel, tu problema libera oración y alabanza, comienza una reacción en cadena. Se libera a su vez el poder de Dios. Porque qué maravilloso testimonio del maravilloso poder de Dios. Porque cuando tú alabas y glorificas el nombre del Señor, algo sobrenatural ocurre. Amén, aleluya. Cuando ellos oraron y cantaron cánticos, se sacudió todo. Se abrieron las puertas y se soltó. O
pues se soltaron las cadenas de todos los presos. Gloria a Dios. Todo esto puede ser liberado a través de nuestras experiencias de prisión cuando elegimos la actitud correcta de oración y alabanza, y lo increíble sucede. Amén. El versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Número 4, las puertas se abrieron para Pablo y Silas. Se abrieron las puertas. Solo se abrirán las puertas cuando liberes oración y alabanza en medio de tu cárcel, en medio de tu problema. A veces, la única forma en que se puede liberar la oración y la alabanza es precisamente en la cárcel. El carcelero se despierta turbado, asustado, porque no entiende lo que pasó, lo que sucede. El versículo 27, estamos en Hechos 16, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Quería suicidarse al pensar que todos habían huido, pues él era el que cuidaba la cárcel. Pero alguien lo detiene, que fue Pablo. Y el versículo 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Tu cárcel puede liberar compasión por otros, misericordia y amor. Dios había mostrado su poder atándole las almas a aquellos presos al tiempo en que les desataban los pies de las cadenas que los aprisionaban. El versículo 29 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Número 5, tu cárcel puede liberar salvación. El cárcel pidió luz, no solo física sino espiritual. Se había liberado la convicción de pecado en el alma de ese hombre, sobrecogido de temor. Temblando se postra ante Pablo y Silas en el versículo 30, como diciendo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y en el versículo 31, no solo sería salvo el carcelero, sino todos los de su casa tendrían en su momento la oportunidad de salvación si ponían su fe en Jesús. Lo que yo quiero decirte es que cuando tú alabas y glorificas el nombre del Señor, cosas poderosas suceden a tu alrededor. A través de tu alabanza, a través de lo que tú haces, en la manera que tú buscas al Señor, claro que la gente va a querer lo que tú tienes. Y por eso preguntan: ¿qué puedo hacer para ser como tú eres? ¿Qué puedo hacer para tener lo que tú quieres? Y es en ese momento cuando nosotros podemos hablar de salvación. Número 6, Pablo y Silas se olvidaron de sí mismos. Tu cárcel puede liberar total renuncia, negación y muerte del yo. Pablo y Silas se olvidaron de sí mismos.
Pablo y Silas se olvidaron de sus heridas. Pablo y Silas se olvidaron de la injusticia que los había llevado a estar en ese lugar. Pablo y Silas se habían olvidado del insomnio, del cansancio. Hicieron lo correcto y empezaron a glorificar el nombre del Señor. Tu cárcel puede liberar oración y alabanza, o puede liberar queja, amargura y lamentación. Es decir, tu problema, la situación difícil que tú tienes, tú puedes decidir orar y alabar a Dios, o puedes decidir quejarte, vivir amargado o vivir lamentando. Pero tú decides qué es lo que vas a hacer. Cuando las cosas no ocurran como lo planificaste, cuando se salgan de control, cuando la crisis te encierre en una prisión sin escapatoria, sin salida, aprende la lección de Pablo y Silas. Tu cárcel puede liberar si asume la decisión correcta de orar y alabar el nombre de Dios. Orar y alabar es lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer. Porque si yo pregunto a cada uno de ustedes, y siempre me gusta poner atención en las necesidades, porque yo mismo tengo necesidades, pero así como me gusta que se acerquen a mí, que me abracen, que me den un Dios te bendiga, de la misma manera me gusta que oren por mí, así como yo oro por algunos de ustedes y por la iglesia en general. Cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones. Hay una cárcel, hay un lugar donde te encuentras, y todos lo hemos sentido. Y decimos, ¿qué puedo hacer? Porque la situación es tan complicada que no me puedo mover. Quisiera salir de esto, pero no sé qué hacer. Estoy pidiendo a Dios un milagro. Y ese milagro que no sucede me tiene encerrado en una oscuridad total. La vida se ha tornado en ocasiones tan difícil, tan dura, que nos sentimos así. Y te digo algo, todos somos humanos. Y en algún momento nos sentimos agobiados por diferentes circunstancias, porque es nuestra humanidad. Pero la confianza que nosotros tenemos en Dios lo debe cambiar. La actitud correcta que tú debes de tener ante tu cárcel, ante tu problema, que es la oración y la alabanza a tu Dios, es lo que cambiará todas las cosas. Y quizá en esta tarde pudieras trasladar tu pensamiento hacia aquella escena en particular donde se encuentran aquellos hombres golpeados, con vara, ensangrentados, tirados en aquella cárcel donde no había piso,
no había alfombra, mucho menos aire acondicionado. Era julio, 43 grados. Era un piso con piedras, con ramas, no lo sé, pero no era algo cómodo. Imagínalos amarrados de pies y manos. Pero ¿qué es lo que sucedió en aquella cárcel para estremecerla? ¿Qué es lo que sucedió para que las cadenas fueran rotas? Para que las puertas fueran abiertas y para que la salvación llegara. ¿Qué fue lo que lo ocasionó? La condición de los hombres. En aquella situación tan difícil decían: gloria a Cristo, gloria al que me salvó, gloria al todopoderoso Dios, gloria al que me llamó, porque el que me llamó me sustenta, porque el que me llamó me levanta, porque el que me llamó me da fuerza, porque el que me llamó me anima para seguir adelante. No lo entiendo, pero lo que yo sé es que Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, y no me cansaré de alabar y glorificar el nombre de Dios, el nombre que es sobre todo nombre, y que en medio de cualquier cárcel, en medio de cualquier angustia, Él se glorificará. Amén, aleluya. Pero ¿cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No había esperanza al parecer para ellos, pero su esperanza era nada más y nada menos que Dios. Aleluya. No hay esperanza para algunas situaciones, pero aquí tenemos a Dios. Amén, amén. Debemos orar en cualquier dificultad, en cualquier situación adversa. Amén. Es que en esta tarde, te voy a pedir que se pongan en pie, por favor. Gloria a Cristo. Mira, esta palabra es la que Dios tenía para nosotros, Sí, amén. es la que Dios tenía para ti, es la que Dios tenía para mí. La palabra de Dios nos enseña, nos alienta. Así es que, en esta tarde, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Qué tanto le has dicho a Dios? ¿Cómo has hablado con Dios? Pero ahí donde estás, en la situación, en la cárcel, es tiempo de liberar oración, Amén. es tiempo de liberar alabanza. Porque cuando tú empieces a hacerlo, cosas poderosas sucederán. Pablo y Silas tenían la certeza que Dios podía ayudarnos, podía liberarnos. Pero ellos oraron y glorificaron a Dios, porque ellos sabían que Él era su fuerza y su fortaleza. Así es que en esta tarde, yo te voy a pedir, si tú tienes una situación difícil, enfermedad, angustia financiera, crisis matrimonial, cualquier cosa que tú digas: estoy en la cárcel, en el calabozo de más adentro, atado de pies y manos, ya no puedo hacer nada. Libera oración y alabanza. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor se va a glorificar. Amén, aleluya. Sí, Señor. Llegarán cosas maravillosas Amén. hoy en este día. Así es que ¿cuántos quieren venir a este altar
a alabar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todo aquel que quiera glorificar el nombre del Señor en medio de su situación difícil, lo espero aquí en el